Como establecimos en la introducción, vamos a hablar de los filósofos presocráticos, como su nombre lo indica, está refiriéndose a los filósofos que desarrollaron su pensamiento antes de Sócrates. Sócrates es un filósofo que ha tenido tanta incidencia en el pensamiento no solamente occidental, sino universal, que su filosofía ha servido para dividir como el espectro filosófico en sentido general. Antes de Sócrates, presocráticos; durante Sócrates, los filósofos socráticos, y no suele hacerse mucha referencia, pero sería post, ¿verdad?, los filósofos siguientes. Entonces, antes de Sócrates, la filosofía griega tenía un sentido fundamentalmente cosmológico. Es decir, Tales de Mileto, que suele ser el que se ubica en el inicio del nuevo pensamiento de la filosofía, se refirió, por ejemplo, al agua como el ente, como el arjé, como el inicio de todo lo existente, ¿verdad?, del universo, de la tierra y de todo lo existente. Tales de Mileto. Después nosotros referimos el pasado día a Heráclito, que habló del fuego y habló del movimiento, habló del fluir. También se puede hablar de Anaximandro, de Anaxímenes, de Empédocles, Demócrito, Parménides, Pitágoras, que sería el que establece un punto de vista especial porque se sale ligeramente del criterio material, tangible, cosmológico, para referirse al número, ¿verdad?, al carácter cuantitativo de las cosas como el arjé o como el origen de todo lo existente. Pero fuera de Pitágoras, los demás refirieron el aire, el agua, la tierra, el firmamento, entre otros aspectos, como el origen del universo. Pudiera decirse que el pensamiento filosófico a partir de Tales se distancia del criterio de la filosofía ligeramente mitológica precedente. Ya conocemos, por ejemplo, las lecturas homéricas anterior que llenaban de mitos todo el pensamiento y toda la narrativa que recreaba para las personas, y con Tales entonces se incorpora un factor más material, como más tangible, para referirse al origen del universo. Con Sócrates entonces, como dije, va a iniciar entonces un nuevo enfoque, que es un enfoque que tomará más en cuenta el ser, la ontología, y como vamos a ver en programas posteriores, llegaremos a un tratamiento de la existencia o del existencialismo como doctrina o como corriente de pensamiento filosófico. Esta referencia es para que veamos cómo evoluciona a través del tiempo. Incluso cuando se habla del conocimiento, se suele hablar de un conocimiento mitológico primario, de un conocimiento empírico que le sigue, que nace de la asimilación sensitiva de las personas, del carácter, del contacto con las cosas físicas, y luego el conocimiento científico y el conocimiento racional, que es el producto de un proceso de comprobación, de demostración y de experimentación de los científicos propiamente dicho. Daniel, ¿qué te parece esos aportes de los presocráticos para la posteridad, para la filosofía incluso que desarrollamos en nuestros tiempos? Claro, es el inicio de una nueva forma de pensar. Claro, como ya tú habías referido, hasta este momento de los primeros filósofos presocráticos, o decimos con Tales de Mileto muy especialmente, que Tales aprendió realmente en Oriente. Él gastó todo su dinero y salió a aprender todo lo que podía por todas partes. Se fue a Egipto. Allá aprendió con los sacerdotes de Egipto sobre el universo, las teorías que ellos tenían, las explicaciones de los ciclos de la luna, de las estrellas, de los movimientos. Aprendió muchísimo, fue a Mesopotamia, a Caldea. Tales era de una familia rica
pero gastó hasta el último centavo viajando para conocer el mundo. Él quería entender cuál es la razón de ser de todas las cosas. Por eso aprendió en todas partes. Cuando él regresa a Mileto, que era la región de la antigua Grecia, muy progresista en ese entonces, hoy pertenece a Turquía. Lo que fue Mileto en la antigüedad hoy está en Turquía, lo que es la Anatolia, que es una región de Kurdistán, allá en Turquía. Tuve la oportunidad de visitar porque tuve un amigo de esa región y de conocer un poco todo ese entorno. Son musulmanes ellos realmente en esa zona hoy en día. Pero lo que fue Mileto en aquel entonces es hoy entonces esa región de Anatolia, donde existen hoy en día muchos guerrilleros kurdos que luchan contra el gobierno de Turquía aún. Mi amigo poeta Sikru, que pertenecía a esa región, mientras yo estudiaba en Alemania, me llevó a conocer todo aquello por allí. Fue una gran experiencia realmente. Pero Tales, al regresar a su país, entonces se pone a aplicar los conocimientos que él ganó por todas esas regiones. Interesante. Y se puso entonces a hacer cálculos. En Caldea él aprendió allí que cada 90 años sucedía un eclipse de sol. Pero realmente hoy sabemos con las estadísticas y los estudios y los telescopios y toda la matemática que no es así como. Pero Tales tuvo la suerte de pegar. Él calculó cuándo sucedió el último eclipse. Y en los cálculos entonces predijo, pero el próximo, si son 90 años, va a suceder tal día a tales horas. Y lo predijo para todo el mundo, convocó a todo el mundo de que el sol se iba a ocultar, de que el día se iba a poner casi como la noche, de oscuro. Y Tales tuvo suerte, se le dio. 2 pueblos que estaban en guerra, todo el mundo salió corriendo por todas partes cuando vieron aquello. Y Tales se convirtió en el sabio más grande de su tiempo, que sabe hasta lo que los dioses piensan, porque en ese tiempo el sol era un dios, ¿verdad? Y él sabe lo que los dioses están pensando y lo que los dioses van a hacer. Entonces Tales fue uno de los grandes sabios de Grecia. Uno de los 7 sabios de Grecia. Así es. En nuestros tiempos pudiera verse como sencillo su planteamiento, pero para la época no lo era. Es decir, que esa filosofía cosmológica que estamos refiriendo hoy día, con los avances del conocimiento y de la ciencia que aparecería posteriormente y con el desarrollo de la tecnología, se habla en otro sentido, pero si nos ubicamos en esa época, nos damos cuenta de que Tales, así como los siguientes filósofos, incluso sus discípulos como Anaximandro y luego Anaxímenes, hicieron avanzar notablemente el conocimiento en la época, hasta llegar, según la propuesta nuestra, hasta llegar a Sócrates. Y entonces aparece Sócrates en Atenas, en Grecia, y plantea un pensamiento no solamente filosófico, sino especialmente ético y moral. Por eso Sócrates se destaca en nuestros tiempos por su humildad, por su sencillez y por su forma de tratar a la filosofía y referirse a los demás. Ya el pasado día hablamos de la mayéutica socrática y de su compromiso con la verdad, con descubrir la verdad, no importa dónde esté, que es uno de los elementos fundamentales de nuestro programa Dialéctica, la búsqueda de la verdad. De Sócrates, entonces nosotros vamos a caer hablando de Platón, que es su discípulo privilegiado. Platón entonces incorpora el estudio de las ideas y ya verán cómo en sus diálogos él recrea ampliamente la filosofía socrática y pone a Sócrates a intervenir como protagonista de los mismos. Y después de Platón, aunque será un tema especialmente de otros programas, Aristóteles, que probablemente será el que tenga mayor incidencia en Occidente,
porque luego con la filosofía medieval, con el pensamiento de la escolástica y otros más, entonces se dará a conocer de manera significativa Aristóteles en nuestra sociedad. Pero con Sócrates como refería, se recuerda muy bien esa expresión socrática, conócete a ti mismo, para resaltar la importancia del conocimiento y en este caso del autoconocimiento, y también su frase, yo solo sé que no sé nada, para referir al mismo tiempo el sentido de la humildad y el carácter esencial, Daniel y Jorge, de la filosofía, que es la búsqueda del saber. Es decir, el filósofo no es consumadamente el sabio, sino el amigo de la sabiduría, del saber. Y por lo tanto sería como un aspirante a sabio, el filósofo. Si la persona ya se considera sabia, ya se considera que domina el conocimiento y la sabiduría, probablemente no se pone en camino de conquistarlo y de investigar. Así que ser filósofo es especialmente un arte. Ser filósofo significa preocuparse por alcanzar el conocimiento verdadero de los fenómenos a partir fundamentalmente de la pregunta, ¿verdad? De la inquietud que produce en las personas los fenómenos y las cosas. Por tanto, la filosofía es una forma especial de abordar los fenómenos, buscando no solamente su forma, sino también su esencia y su razón de ser.